Libros sagrados e inspirados de todas las culturas de este planeta se alude con palabras distintas a las de hoy a lo que hoy llamamos ovnis. Y en el siglo XX, casi en el XXI, los medios de comunicación y muchos libros no sagrados que sepamos siguen hablando de ovnis. Algunos están en un atril que veremos luego. Los ovnis, son pues uno de los denominadores comunes de toda la historia de la humanidad, sin distinción de credos ni de razas. Y para eso, para hablar de ovnis o de platillos volantes, como los llamábamos cuando yo era niño, tenemos hoy por una parte una mini tertulia o círculo exterior de casos, por así decir, clínicos, de testigos, de personas que se han visto implicadas en contactos con ovnis, y por otra, a la altura de Júpiter o de Saturno o de Plutón, tenemos nuestra tertulia habitual. Empecemos por aquí, por lo práctico, y luego nos iremos hacia lo teórico. En primer lugar, Gloria María Abajos y González, bilbaína, investigadora en temas de parapsicología, en ufología, en experiencias visuales y psicográficas, y profesora de cursos de control mental. Gloria, me gustaría saber cuándo se produjo el primer contacto con seres extraterrestres, o con presuntos seres extraterrestres. Buenas noches. Buenas noches. La primera vez, bueno, yo ya hemos comentado antes que desde el año por lo menos 66 me ha entusiasmado la ufología. Pero realmente cuando empecé la cosa fue en el año 74 con el grupo Rama. Ahí fueron los primeros contactos psicográficos. Entonces enseguida se formaron los grupos y duré pues como año y medio, en el cual yo ya me percaté de lo que me estaban enviando estos seres. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la palabra amor. Yo quería saber cuál era su amor. ¿Y cuál era? Porque me daba la impresión que no era igual que el nuestro. ¿Y cuál era, Gloria? No tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos amor. ¿En qué se diferencia? ¿Cómo es? Si puedes explicarlo, porque supongo que se trata de una experiencia inefable. Es algo, tú puedes transmitir en palabras un sentimiento. Yo no. El sentir de estos seres, el amor que ellos hablan, no puedo transmitirlo, pero es, vamos a decirle, fundirte con el otro ser. ¿Cómo fue el primer contacto, Gloria? ¿Fue un contacto en la tercera fase? ¿Fue un contacto visual? No, psicográfico. En principio, durante un año Explícale a la gente, por favor, lo que es lo psicográfico. Bueno, yo diría que te relajas físicamente. Entonces yo sí noté como una presión en el brazo. Tenía una hoja, un bolígrafo, y previamente me apoyé bien, porque yo ya había hecho yoga antes, y por si acaso dije, me voy a apoyar, no sea que el brazo, al estar bien relajado, se deslice sobre la hoja. Pero no, cuando noté una especie de presión en el brazo, me negué a escribir, pero aquello era más fuerte que yo. Entonces empecé a hacer una especie de rayas circulares, y luego fue la palabra aralar, y una especie de pequeño mapa. Seguido pregunté cuántos eran, y me respondieron, ¿cuántos eran hombres? Y me respondieron, somos muchos, pero con una escritura como de niño de 4 años. Somos muchos. Entonces me decían Agurno, Antar, y yo pensé que era un nombre y un apellido. Como en mi tierra, Agur quiere decir adiós. Pensé, bueno, pues me están diciendo también adiós. Lo interpreté como Agur, no. Luego ya, pasado un tiempo, me explicaron que había un guía personal para, vamos a decir, esto quizá suene muy espiritual, pero así es la cosa, para dirigirme un poco en el camino. Este guía fue Agurno. A mí me chocó mucho porque no había ningún guía así, todos eran Antar, era Oxal. Posteriormente, sí, hice contactos con Oxal, con Antar, con Mío, bueno, una serie de guías. ¿Estos contactos posteriores fueron siempre psicográficos? Pero yo me daba cuenta que en la psicografía perdía, porque ya empecé a escuchar. Aparte de escribir, oía, y después ya veía como en una película. Entonces lo más cómodo para mí era ver. ¿Por qué sabes que eran extraterrestres? ¿Te lo dijeron ellos? Yo los veía a ellos. ¿Los veías? Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo eran? Mira, hay diferentes. Normalmente, con los que yo me comunicaba, eran unos seres de
2 metros y algo, había otro de 3 metros. Por ejemplo, yo a Oxal lo veía con una piel cetrina, los otros tenían una piel muy clara, el pelo muy brillante, pero yo los dibujé. Había algo que me llamaba la atención y hasta no dibujarlo no me percaté de lo que era, los ojos. Los ojos no eran iguales que los nuestros, eran más metálicos y yo me daba cuenta que la parte clara del ojo era más oscura. O al ser metálicos se veía más. ¿Desde entonces has mantenido contactos regulares con ellos? Hasta el año 80 psicográficamente y telepáticamente. A partir del año 80 sí me advirtieron que habría un tiempo en el cual iban a dejar de comunicarse conmigo porque yo ya tenía que saber cómo tomar mis propias decisiones. Si tú quieres ahora hablar con ellos, comunicarte con ellos, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes invocarlo? Sí. ¿Cómo? Telepáticamente. Telepáticamente. Sí. ¿Y vienen incluso y se te presentan Yo los veo. visualmente? ¿Los ves? Me los puedo imaginar. ¿Te han no lo sé. transmitido algún mensaje importante? Últimamente, Por ejemplo. no, creo que no lo necesitamos. ¿Y antes? Ya lo estamos viviendo. ¿Y antes te habían Antes transmitido? Sí. ¿Qué era ese mensaje? ¿Se puede decir? Bueno, al principio yo les pregunté lo que te digo del amor. Les dije que me enseñaran cuál era su amor. Entonces, la verdad es que las informaciones que me dieron me parecieron muy difíciles. Les pregunté también sobre temas religiosos. En principio se negaron. ¿Y luego? Luego ya empezaron a darme información. Era mucho más fácil que el catecismo, mucho más comprensible, pero muy difícil de llevar a efecto. ¿Tu vida cambió desde el momento en Totalmente. No solamente mi vida, sino de mi familia. ¿Y tu entorno, la familia, los Sí. amigos, cómo acogieron? Bueno, ¿Hubo alguna te puedes actitud de imaginar, rechazo o no? No, de rechazo no, pero llamarme loca sí. Entonces yo me adelantaba a ellos y decía que yo estaba loca y que mi locura era fantástica y me daba mucha pena que los demás no estuviesen locos. Bueno, muchas gracias, Gloria. Esto De es nada. solo un testimonio. Te ruego que te incorpores luego a la conversación.